Bueno, vamos a hablar ahora del teorema de Pitágoras, ¿sí? Es un teorema muy famoso, ¿sí? Seguramente lo han escuchado hablar, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a traducir esto al lenguaje simbólico, ¿sí? Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tenemos el lado que está enfrente al ángulo recto, que es el valor de A, es la hipotenusa, ¿sí? Y los demás lados, B y C, que es indistinto, como los ubiquemos, son los catetos, ¿tá? Entonces lo que me dice el teorema de Pitágoras es, si yo tomo la medida de la hipotenusa y la elevo al cuadrado, es exactamente lo mismo que tomar la medida de cada uno de los catetos, elevarlos al cuadrado y sumarlo. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar esto a problemas concretos. Acá tenemos un primer ejemplo, ¿sí? Donde tenemos que calcular el valor de x en cada uno de estos triángulos, ¿está? Son triángulos rectángulos, ¿sí? Donde lo primero que uno tiene que ubicar es cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, ¿sí? Recordemos que en nuestro primer ejemplo mi hipotenusa va a ser 5 porque es la que está opuesta al ángulo recto. En cambio, en el segundo ejemplo, mi hipotenusa va a ser x, que es la que está enfrente del ángulo recto, ¿sí? Bueno, nuestro teorema dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, es decir, mi hipotenusa, que en este caso es 5, elevado al cuadrado, va a ser igual a lo que vale uno de los catetos, que es 4 elevado al cuadrado, y otro de los catetos, que es x elevado al cuadrado. Resolvemos las potencias. Me quedaría 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, y tendría que despejar la x, ¿sí? Por lo cual, como tengo la incógnita de este lado, vamos a hacer el pasaje para el otro. Entonces tengo 16 que está sumando, pasa restando. Por lo tanto, me quedaría 25 menos 16, 9, y toda potencia la pasamos como raíz cuadrada. Acá no tomamos el valor negativo, ya que estamos hablando de distancias, ¿sí? Si fuese una ecuación común, tendríamos que tener en cuenta el valor negativo también. Pero acá no es necesario, por lo tanto, simplemente tomamos el valor positivo. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto, este valor de x es 3, ¿sí? Si uno hace 5 al cuadrado, hace 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, va a ver que directamente 16 más 9 es 25, por lo tanto se verifica nuestro teorema, ¿sí? Vamos a ver el otro ejemplo. En el otro ejemplo, nuestra hipotenusa es x, entonces va a quedar x de este lado. X cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, es decir, 7 cuadrado más 10 cuadrado. 7 al cuadrado es 49, 10 al cuadrado es 100, por lo tanto, acá no hay que hacer despeje, porque directamente tengo todos los datos de este lado, hago 49 más 100, que es 149, y simplemente lo único que tengo que pasar es la potencia como raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a 12,2. Reitero, tomamos el valor positivo, ¿sí? El valor negativo en este caso no nos sirve, por eso no lo estamos calculando. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Bueno, en este caso, ¿sí? Nos están pidiendo que hallemos la distancia que hay entre dos puntos. Acá necesitamos trabajar con las coordenadas, ¿sí? Acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, ¿sí? Y siempre recordemos, ¿sí? Como este es el eje X y este es el eje Y, recordemos que siempre las coordenadas, el primer valor corresponde a X y el segundo corresponde a Y, o sea, X e Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver esto es ubicar justamente los puntos A y B. Muy bien, el punto A, como es 5 positivo de X y 1 positivo de Y, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tener que subir una unidad, ¿sí? Entonces, donde se cruzan este 5 con el 1 de Y, ahí tengo mi punto A. Para calcular el punto B es menos 2 de X con 4 de Y, es decir, vamos para el lado negativo, menos 1, menos 2, ¿sí? Y a partir de menos 2 tengo que subir 4, 1, 2, 3, 4. Donde se me cruzan esas dos coordenadas, ahí tengo mi punto B. Ahora bien, yo tengo que calcular esta distancia, ¿sí? Pero necesito tener un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras. Bueno, básicamente lo dibujo, ¿sí? Y nosotros del gráfico podemos sacar el valor de los catetos, ¿sí? Porque fíjense, de acá a acá contamos las unidades.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, esta medida es 7, este cateto. Y después tengo que tomar la cantidad de unidades que hay de acá a acá. Contamos 1, 2, 3. Por lo tanto, este cateto mide 3. Ya tenemos las medidas, entonces podemos trabajar aplicando el teorema de Pitágoras. A cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado, que es mi hipotenusa, va a ser igual a 3 al cuadrado más 7 cuadrado. Resolvemos las potencias, 9 más 49, 58, y la potencia pasa como raíz cuadrada al otro lado. Por lo tanto, nuestra hipotenusa, nuestra distancia en realidad en este caso, entre A y B, es 7,6 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, vamos a un tercer ejemplo. Bueno, en este caso, ¿sí? Yo lo que quiero es calcular la diagonal de un rectángulo cuya base es 17 centímetros y cuya altura es 15 centímetros. Hacemos la figura de análisis. Uno dibuja un rectángulo, traza la diagonal, que puede ser esta o esta. Eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo voy a trazar esta diagonal, ¿sí? Y pongo los datos. Me dice que la base es 17 y la altura es 15. Por lo tanto, acá tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí? Lo mismo, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? La hipotenusa es x, o sea, x cuadrado igual al cuadrado de los dos catetos. 15 al cuadrado más 17 al cuadrado es 225 más 289. Sumamos, me queda 514 y despejamos. La potencia pasa como raíz cuadrada, por lo tanto me da 22,6 la diagonal. Y finalmente vemos un ejemplo más, ¿sí? Como para terminar, donde me dice que calcule la medida de un cable tensor que sostiene una antena de 3,5 metros y está sujeto al suelo a una distancia de 2 metros de la base de la antena. Bueno, suponemos que esta es una antena, ¿sí? Este es el cable tensor y esta es la distancia que lo separa desde la base de la antena hasta el suelo. Entonces tenemos que esta distancia es 2, la altura de la antena es 3,5, por lo tanto me falta calcular la hipotenusa en este triángulo rectángulo, que sería la medida del cable tensor, ¿sí? Lo mismo que antes, la hipotenusa al cuadrado es x cuadrado, b al cuadrado es 3,5 al cuadrado y c al cuadrado sería 2 al cuadrado. 3,5 al cuadrado es 12,25 más 4, ¿sí? Nos quedaría 16,25. La raíz cuadrada de eso me da 4,03 metros, que sería aproximadamente lo que tiene el cable tensor. Bueno, espero que les haya sido de ayuda.